Mi nombre es Ezequiel Alonso, junto con Florencia Torregiani. Trabajamos en el área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Les vamos a presentar en este trabajo algunas decisiones y reflexiones también de lo que fue el proceso de virtualización de las cátedras de la facultad en el marco de la continuidad pedagógica en el contexto de pandemia. Para esta comunicación tomamos el registro de la propia experiencia que como docentes integrantes del área de educación a distancia transitamos en este tiempo, la observación de los espacios de enseñanza virtual, la revisión y análisis de comunicados, capacitaciones y producciones realizadas en el marco de la continuidad pedagógica, la revisión de normativas y documentos institucionales y la sistematización de datos que fueron producidos a partir de encuentros sincrónicos con los y las docentes de nuestra facultad. En esta placa tienen alguna referencia con mayor detalle de nuestro contexto institucional. No nos vamos a detener aquí por una cuestión de tiempo, pero se las dejamos en el video como para que puedan, si quieren, pausar y profundizar ustedes. Hemos pensado en esta idea de fases que fuimos transitando y atravesando, un poco jugando con el contexto y esta palabra que resuena ya desde el sentido común. Una fase importante y primera que fue la de adaptación de saberes y prácticas aprendidas y construidas desde el año 2015, que es el año en que se institucionaliza nuestra área de educación a distancia. Pero esta adaptación, decimos, fue generada o tuvo que generarse a partir de planificar la emergencia. Entonces, había aprendizajes y ahí está una de las preguntas iniciales o problemáticas que surgieron, es cómo íbamos a promover y garantizar que la virtualización masiva de las cátedras en este contexto de emergencia tuviera en cuenta, contemplara las características del aprender y del enseñar en la opción pedagógica a distancia. Si bien entendemos que nuestras carreras de grado estaban pensadas, diseñadas para la presencialidad, bueno, esta virtualización algo recuperó de toda esa experiencia construida en torno a cuáles son esas necesidades en la educación a distancia. Allí la pregunta que nos tuvimos que como atender e ir generando distintas instancias para compartirla tenía que ver con cómo combinar lo sincrónico con lo asincrónico. Una de las acciones que fuimos llevando a cabo tuvieron que ver con, primero, definir prioridades. Y aquí, en estas prioridades, las carreras o las cátedras de primeros años, ¿no? En las carreras, bueno, se nos presentó ahí una situación de masividad. Entonces, ¿cómo atendemos a la masividad? Y cómo garantizamos a estos ingresantes a la institución un recorrido y un aprendizaje que no solo se sumaban, digamos, iniciaban en este ser estudiantes, sino ser estudiantes en la virtualidad, por primera vez para muchos estudiantes. Entonces, bueno, otra de las acciones que llevamos a cabo tuvo que ver con organizar la modalidad de trabajo y la comunicación, ¿no? Y en esto organizar nuestras propias tareas como equipo. A su vez, comunicar el modo de solicitar las aulas virtuales, y en eso, bueno, todo un trabajo con los docentes para también generar esta idea de amigarse con el campus. Allí pusimos a disposición un espacio creado para docentes en el que incorporamos y muchos de los materiales que ya veníamos trabajando y nuevos tutoriales, sobre todo, que buscaban atender a particularidades o a preguntas o consultas que nos llegaban particulares de los docentes y construir una autonomía, sobre todo en lo que tiene que ver con la edición y la gestión del aula virtual, de las aulas. La gran pregunta, ¿cómo se reconfiguró y cómo se reconfigura esta mediación docente en la virtualidad, al no estar o al estar distanciados físicamente estudiantes y docentes? Entonces allí pensar, bueno, qué otras acciones se nos sumaron y cómo, como docentes, y cómo podemos organizarlas para
anticiparnos en la enseñanza. Allí lo interesante fue poder pensar qué prácticas recuperábamos de lo que ya conocíamos, de lo que ya hacíamos en la presencialidad, y cuáles podemos promover, qué otras, ¿sí? Atendiendo a las particularidades de la educación mediada por tecnología, y en este caso virtual. Distribución de las tareas en los equipos de cátedra, allí nos encontramos con mayor sobreexigencia a los ayudantes con menos tiempo de antigüedad, y bueno, como también vamos ahí articulando distintas acciones para que las aulas y los momentos de sincronía puedan ser garantizados por los equipos docentes. Una segunda fase tuvo que ver con el desafío de cómo hacer para crear aulas y usuarios. En un tiempo de 15 días, cuando se decreta el aislamiento social, y empezamos a trabajar en un formato 100% virtual para un montón de cátedras que no venían trabajando en la virtualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de un 20% a un 100% de virtualización de las cátedras de la facultad? Ese fue el mayor desafío. Hubo sobrecarga de los equipos de trabajo en el área de educación a distancia, lo que nos implica pensar en nuevos plazos y en modos distintos de articular y organizar el trabajo entre las diferentes áreas institucionales, y algunas preguntas allí, ¿no? ¿Cómo pensamos ya en un estudiante que ni bien ingresa a la facultad, es un estudiante virtual y que no puede reponer un montón de cuestiones de forma presencial? ¿Cómo nos anticipamos a ese recorrido desde lo administrativo, desde lo académico? Y cómo también trabajamos para agilizar justamente el armado de las aulas para los docentes. Aquí hay una propuesta concreta, que ustedes la pueden ver en la imagen, que tiene que ver con prediseños de aulas, donde ya damos algunas etiquetas, alguna organización en pestaña prearmada para los docentes, justamente para agilizar el trabajo y llegar a todos esos equipos de cátedra con algo uniformado que creemos simplifica las tareas en este contexto. Flor. Bien, en esta fase que denominamos de producción de conocimiento con los y las docentes, tuvo que ver con, bueno, esta experiencia en distintas instancias que fuimos llevando a cabo, como fue desde el acompañamiento individualizado o por equipos de cátedra, y otras de encuentro colectivo, donde capacitamos y donde los docentes pudieron poner en palabra muchas de las cosas que fueron viviendo en este tiempo y de sus necesidades. Entonces decimos que desde el 2015 al 2020 hemos venido produciendo conocimiento, pero esta situación de emergencia nos llevó a tener que definir cómo íbamos a capacitar en poco tiempo para que inmediatamente salieran a enseñar, ¿no? Salieran a la cancha, a un público docente masivo. Entonces, bueno, cuestiones de tiempo, este curso que veníamos generando, que duraba 2 meses, tuvimos que tomar otras decisiones de instancias sincrónica masiva, como capacitación, y elaborar materiales, tutoriales, que justamente generaran una autonomía en las cuestiones que creemos que un docente lo puede ir aprendiendo e ir resolviendo de a poco. Además de atender y responder las consultas diarias e inquietudes que se manifestaban. A todo esto acompañó ese proceso un ciclo de charlas que se organizó desde el CIED de la UNICEN y en el que participamos, y con buen número de docentes que pudieron ser parte, ¿no? La necesidad estaba ahí latente. A esto se sumó una capacitación sobre evaluación y práctica tutorial en nuestra facultad, y luego una propuesta que duró una jornada de 2 días para formación y socialización de inquietudes en nuestra unidad académica, que buscaba anticipar todo lo que se venía para el segundo cuatrimestre, ¿no? Como, bueno, lo aprendido en este primer cuatrimestre, cómo lo socializamos y lo compartimos y generamos una instancia de intercambio con los y las docentes de nuestra facultad.
algunas preguntas que nos siguen quedando, ¿no? Bueno, cómo capacitar y acompañar permanentemente y capitalizar estas experiencias de trabajo, cómo garantizar una permanencia y que puedan terminar, finalizar las cursadas, los y las estudiantes, teniendo en cuenta siempre que el oficio de enseñar se ha transformado, como decíamos hace un rato, las nuevas tareas, y la del aprender también, el oficio de aprender también se transformó. Entonces, sobre este aspecto, consideramos que tenemos que poder que pensar y generar acciones específicas. En este caso, esta fase que tiene que ver con la reflexión situada y permanente, decimos nosotros, para pensarnos no únicamente desde un rol técnico o administrativo, sino en la definición de políticas institucionales, sobre todo adaptadas a un nuevo contexto de mucha incertidumbre, pero a nuevas demandas que no estaban previstas, ¿no? Ahí en color naranja, algunas de las principales demandas de los estudiantes, en color celeste, una de las demandas más importante de los equipos docentes, y en el medio nos preguntamos, ¿cómo tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia que puedan justamente atender a nuevas problemáticas producto de este contexto particular? Entonces, la instancia de reflexión, entendemos, debe ser transversal a todas las fases, pero también permanente para generar reflexiones, registrarlas y tomar mejores decisiones. Y en la última, en la que es el momento en el que nos encontramos de proyección del año 2021, de la cursada, y que es en base a esta experiencia, ¿no? La ya transitada. Eh, Nos surgen nuevas preguntas sobre el ingreso, como decía anteriormente, sobre la permanencia y la promoción en este contexto de virtualización y de continuidad pedagógica. eh, cómo vamos a hacer, decimos, para garantizar el derecho a la educación de los y las estudiantes, y qué universidad, estamos en este debate, ¿no? ¿Qué universidad proyectamos? Una universidad que va a ir hacia la semipresencialidad y a la par se va a seguir manteniendo virtualmente. Este debate se debe estar dando en todas las universidades. En nuestro caso estamos tratando de pensar cómo y a qué matrícula vamos a llegar y pretendemos llegar pensando en nuestras características de universidad en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cómo, bueno, hay otra de las preguntas que nos surgen, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptar estas clases híbridas, ¿sí? De que van a tener un poco de presencialidad, podrían tener un poco de presencialidad y otro poco de virtualidad, sin lesionar derechos de los y las docentes. Y finalmente, en este desafío enorme que para nosotros es poder pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por la tecnología, en este caso virtuales, en el marco de la inclusión y el derecho a la educación, especialmente atendiendo a este escenario de profundización de las desigualdades sociales, económicas y de acceso a las tecnologías. Entonces allí tenemos un fuerte trabajo para pensar justamente en cómo generamos las mejores condiciones, tanto para los docentes como para los estudiantes. Bueno, hasta aquí llegamos con esta ponencia. Esperamos encontrarlos y encontrarlas pronto en una instancia de intercambio. Muchas gracias.